Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a ver una clave. Vamos a hablar en función de clave para la familia exitosa dentro de nuestra cultura de bendición. Vamos a ir a Efesios 5. En Efesios 5 vamos a estar del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amado Señor, gracias por este tiempo que nos concedes, gracias por el maravilloso día que tú has levantado para todo aquello a lo cual convocas a tu pueblo. Aquí nosotros en adoración estamos reunidos para escuchar la palabra, el mensaje, para elevar voz hacia ti, Señor, para declarar que tú eres el Rey, que tú gobiernas sobre este momento y sobre todo acto en nuestras vidas. Y declaramos que tu Espíritu Santo toma el control y que damos palabra que viene de tu boca. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que más preocupante es la situación de descomposición de la familia, y uno de los aspectos en que es más evidente la descomposición de la familia es la violencia intrafamiliar, que sigue siendo preocupante en nuestro país. La estadística más reciente que tenemos en Bogotá, Distrito Capital, dice que para fines del 2025 hubo 52.493 casos sospechados de violencia intrafamiliar. Digo sospechados porque eso tiene un proceso, ¿no? Es simplemente lo que se reporta de alguna manera y que está bajo estudio. Y esta es una constante que viene en ascenso desde el año 2021. Ustedes recordarán que estábamos en plena pandemia y eso disparó los niveles de violencia, pero nunca bajó. Al día de hoy, siendo mitad de año, un poquito menos de mitad de año, ya la estadística, eso tiene un conteo que se actualiza día a día, hay 25.660 casos, o sea que vamos más o menos por el mismo índice si continuamos al mismo ritmo. Eso quiere decir que más o menos, y dice que de esa cifra, 16.739 de las víctimas son mujeres, es decir, el 65%. No quiere decir que el otro 35% son hombres, sino que también hay que tener en cuenta niños, ¿sí? Entonces es preocupante. Generalmente cuando hablamos de violencia, hablamos de la violencia sexual o física, que es lo que se reporta, ¿cierto? Pero también está la violencia emocional o psicológica. Eso, dice el reporte, incluye los insultos constantes, la negligencia, el uso de gestos intimidatorios, la humillación, el no reconocer aciertos, el chantaje, la degradación, el aislamiento de amigos y familiares, la destrucción de objetos apreciados, el ridiculizar, rechazar, manipular, amenazar, explotar, comparar, etc. Yo sé que dentro de los hogares cristianos tal vez
sea difícil encontrar casos de violencia física, espero que no violencia sexual, pero sí se conocen casos en las iglesias de maridos que están siempre violentando de manera emocional o psicológica a sus esposas. Y las quejas uno las recibe y las ve en las consejerías. Y es patético ver que muchas mujeres son tratadas como si fueran auténticos animales y son tratadas de animales. Usted sí que es burra, ¿no? Bruta, no va más porque no puede más, ¿sí? Entonces usted está acá porque yo le pago, porque yo soy la que la mantengo, es una mantenida. Cosas que se oyen y que lo que estoy diciendo es cosas que recuerdo de cosas que me han comentado en el pasado y son de mujeres cristianas que llegan a consejería. Entonces para eso no hay datos y las familias cristianas no son ajenas a estos comportamientos. Pero dice, no, tiene esto que ser así. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Yo creo que nosotros estamos dentro de la cultura de bendición llamados a hacer un cambio de paradigma. El cambio de paradigma en nuestra nación ha sido que los hombres se consideran superiores a las mujeres. Y hay un cambio de paradigma que es erróneo y es no, ahora las mujeres son mejores que los hombres. Y eso es preocupante también, porque es un error en uno y otro caso en cómo asumen los roles. Hace 8 días se hablaba de que las familias tienen que ser, ¿qué? Se hablaba de que tenían que ser ¿de qué? De luz, ¿cierto? Un faro de luz. Y un faro de luz alumbra en medio de la oscuridad. Si un barco se acerca a unas rocas en el mar, si hay un faro se le avisa que hay unas rocas que están allí. Y de esa manera se evita chocar. Entonces nosotros estamos para ser faro de luz. ¿Cómo las familias van a ser faro de luz? ¿Cuál podrá ser la clave? Empecemos por el versículo 21. Ahí tal vez encontremos las señales. Vamos. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Quiero dar un poquito el contexto. Todo el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios o a la iglesia de esa región, son indicaciones que el apóstol Pablo está dando para que la iglesia asuma la forma de vivir que refleja el carácter de Dios. Por eso es que el capítulo empieza con los versículos 1-2 que dice, por tanto imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Dentro del contexto de esas indicaciones está este mandato en el versículo 21, hace una serie de recomendaciones, mandatos, y está aquí esta palabra sométanse en el versículo 21. No parece algo muy amable, ¿cierto? Usted me pide someterme yo, olvídese, yo mando sobre mí mismo. Yo hago lo que se me dé la gana, dicen por ahí, ¿no? Eso es coartar el libre desarrollo de mi personalidad, dirá alguien por ahí. No parece algo muy amable, ¿sí? ¿No estamos viendo las estadísticas? ¿Acaso las estadísticas no nos dicen que la mentalidad que tenemos hoy no está llevando a una mejor manera de vivir? Que deberíamos hacer un cambio. ¿Cuál es la clave? La clave empieza por entender el verdadero significado de someterse y cuál debe ser la motivación. O sea, nos sometemos y por qué. Muy bien, muy bien. Entonces, hay una palabra ahí, ustedes saben que me gustan las palabras en griego. A mí lo que me gusta de las palabras en griego es que son compuestas, ¿no? Yo cojo una palabra aquí, otra acá, la pego y vuelvo otra palabra, ¿sí? Muchas de nuestras palabras en español son así. ¿Y por qué? Porque vienen del griego. Y aquí hay una palabra que es jupotazo, ¿sí? Suena como a totazo. Y espero que no sea para ustedes un totazo, porque jupotazo quiere decir jupó, que es debajo, condición inferior, y tazo, que quiere decir asignar, disponer, arreglar de manera ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Al unir los dos términos, tenemos que eso significa subordinar, obedecer, poner en obediencia y colocar a la persona debajo, ¿cierto? Entonces alguien dice, uy, momentico, eso me parece algo opresivo, algo malvado, algo que coarta mi integridad. ¿Cierto que suena así? Sí, no, alguien dice, no, algo
Pero ahí hay una característica de la palabra que quiere decir también poner debajo de una manera racional. Eso quiere decir que voluntariamente se asume, ¿sí? No es que me fuerzan, sino que yo lo entrego. Entonces ahí está la clave de la palabra. Y créanme que en este sencillo versículo, que a veces uno pasa por encima al leerlo dentro de tantas cosas que lee en este capítulo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, considero que está la solución fundamental al problema de la convivencia, de los conflictos entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque consiste ni más ni menos que es ponernos al servicio los unos de los otros. Así, de sencillo. Y fijémonos que no hay exclusión, para que no digan, no, es que eso es un versículo machista. No, es para unos y otros, poniéndonos en condición de inferioridad con respecto al otro. Todavía no nos gusta, ¿cierto? Porque yo colocarme por debajo del otro, si a mí me enseñaron que los demás deben servirme a mí. Por ejemplo, si yo tengo una empleada del servicio, yo considero que esa me tiene que servirme a mí. Entonces, pero según este versículo, yo tengo que servirla a ella. ¿Sí? No cuadra, ¿cierto? Alguien hasta se rió por allá, sí, pero la realidad es que así tenemos que verlo según lo que dice las cosas. Pero hay una palabra que nos cambia las cosas, unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que es recíproco. No que uno solo lo hace, sino que lo hacen todos los que participan del ejercicio del sometimiento, ¿cierto? Entonces dice uno, así la cosa cambia, ¿cierto? Ya no nos suena tan feo, ¿sí? Porque si yo me someto, yo espero que el otro también se someta, ¿sí? Es lo que uno esperaría, ¿cierto? Y aquí viene la motivación. Porque yo conozco hogares en donde, por ejemplo, el esposo le dice a su esposa a todo, sí, mi amor. Oye, ¿por qué lo haces? No, es para evitarme problemas, porque si no en la casa después me revientan. ¿Eso es qué se llama? La motivación de la conveniencia. O sea, yo lo hago así para que nos hagamos pasito, ¿cierto? Y la mujer dice, ¿por qué aceptas esas cosas de tu marido? No es que usted viera cómo es mi marido. Yo prefiero andar calladita para que después él no se moleste, porque es que si usted lo viera cómo es. ¿Esa es la motivación correcta? No. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente es la conveniencia. Me conviene para que yo esté bien. Pero ¿cuál es la verdadera motivación que debe darse el sométanse unos a otros? Por reverencia a Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Quiere decir que nos sometemos unos a otros por el debido respeto, por la gran honra, por lo que significa y por quien Él es. Es por eso que nos sometemos unos a otros. No es por ninguna otra razón. A mí puede que no me guste, puede que no me convenga, pero yo lo hago porque el que lo manda es Él. Porque dice, yo no lo hago porque es que, no, eso a mí no me entra. Pero ¿qué yo hago? Yo no tengo ningún problema con lo que tú piensas. Díselo a Él, que Él fue el que dijo que lo hiciéramos. Nos sometemos entonces unos a otros porque Cristo lo merece. Porque Él mismo dio el ejemplo al hacerlo. ¿Recuerdan ustedes? Ya lo hemos leído tantas veces allá en Filipenses 2, el versículo 5. ¿Qué dice ese versículo? ¿Ustedes lo recuerdan? Haya en ustedes esta manera de actuar, de pensar, dicen otras versiones, que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando dice esa palabra, ¿se acuerda que alguna vez lo mencionamos? Actuar, pensar, es porque es todo un contexto. No es solamente mi pensamiento, sino mi emoción y mi acción debe estar de acuerdo a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Que existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y es que nosotros nos aferramos a nuestra condición. Y es por eso que hoy parece eso una guerra de trincheras. ¿Sí? Desde todas las orillas en que hay conflictos es porque alguien se aferró a su posición. Y por defenderla hace hasta lo imposible. Y el otro es mi enemigo. Y eso en un hogar se vuelve que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres son mi enemigo. Esa es una
dialéctica planteada en el mundo actual y en la cual se basa muchas de las filosofías que estamos viendo hoy y que son las que generan muchos de los problemas que nosotros estamos viendo. Entonces, él no consideró que eso fuera algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Eso es someterse. Si Cristo se despojó, si el mismo Hijo de Dios se despojó, ¿con qué derecho yo no me despojo? Y vamos a hablar entonces qué implica de una manera práctica, porque hoy no tenemos así mucho tiempo para dar vueltas. Empecemos por lo que significa el debido respeto. Todos nos gusta que nos den el debido respeto. Vamos a ver de qué se trata eso. Versículos 22 al 24. Dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Uy, en todo, dice alguna señora, dice, eso van a abusar de mí. ¿Sí? Si yo me pongo en esas. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que eso quiere decir, incluye la idea que está detrás de eso, se incluye la unidad, la totalidad, la integridad. Se trata de una actitud de inclinar el corazón hacia el marido para honrarlo en todo. Ya suena distinto, ¿cierto? Eso es lo que implica, porque a veces eso, entendido de otra manera, es haga usted conmigo lo que se le dé la gana. No, porque si nos alcanza el tiempo vamos a ver que eso no se trata. Se trata es de que la disposición íntegra de mi corazón y mi acción en consecuencia, acuérdense que el Señor dice, hayan ustedes el mismo actuar, pensar, hacer de Cristo Jesús. Ese actuar, hacer, pensar debe ser una actitud de corazón hacia el marido, ¿cierto? Ahí estamos, ya no suena tan feo, ¿cierto, espositas? Bueno, pero dice que así como la iglesia. Entonces la analogía aquí es como Cristo es autoridad sobre la iglesia, ¿cierto? De la misma forma el esposo es autoridad sobre la esposa. Y la sujeción de la iglesia a la autoridad de Cristo nos da la medida de cómo debe ser la sujeción de la esposa hacia el marido. Es la misma que se espera que ejerza la esposa. Eso no suena muy justo, ¿verdad? Pero yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tanto está la iglesia, nuestra iglesia, en la aceptación a la voluntad de Cristo? ¿Es perfecta? ¿Es en todo? ¿Es nuestra actitud de corazón íntegra hacia aceptar en obediencia lo que Cristo nos dice que hagamos? ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? No. ¿Debe ser así? No. Hagan de cuenta que es así con la esposa hacia el esposo. No siempre va a suceder porque es falible la situación y se dan muchas cosas. Pero eso no es lo que debe ser. Lo que debe ser muy distinto. Pero también es una palabra para nosotros. Iglesia, ¿cómo estamos en la obediencia a Cristo? Pero ese es el mandato que tenemos. Punto. Igual sucede con la esposa. Ese es el mandato. Punto. Cristo ejerce su autoridad sobre la iglesia fundamentado ¿en qué? En el amor que lo llevó a la cruz. Entonces, la autoridad del esposo, porque dice, así como Cristo es cabeza sobre su iglesia, y Él es cabeza en una actitud de perfecto amor, la autoridad del esposo sobre la esposa debe ser en perfecto amor. Y así ejerce la autoridad. Y así gobierna sobre su hogar. Esto nos lleva entonces a las obligaciones del marido. Es como si el apóstol Pablo estuviera abriendo ahora el abanico hacia lo que se pide del marido. Entonces vamos a ver cómo es ese amor y van a ver que es un amor como ningún otro. Dice el versículo 25, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.
Alguien ha dicho alguna vez que los principios bíblicos son anacrónicos para nuestro tiempo y que favorecen la opresión de la mujer, porque a la mujer se le pide sujeción. Pero vean que al marido se le pide que entregue totalmente, de una manera, su amor, de una manera que voluntariamente difícilmente alguien haría. ¿Cierto? Porque dentro de nuestra cultura, decirle a un hombre que tiene que ser el servidor de su esposa, dice, uy, un momentico, ¿sí? ¿Cómo fue la manera que Cristo amó a su iglesia? ¿Cómo fue la manera? Fue a la cruz a morir en nuestro lugar. El inocente y justo murió por los culpables e injustos. Se despojó, se humilló y fue al sacrificio para rescatar un pueblo que de otra manera nunca pudiera haberse redimido. A Cristo le fue imputado nuestro pecado y a nosotros nos fue imputada su justicia. ¿Van entendiendo el mensaje los esposos? Bueno, fue un precio muy alto. No podemos entender el precio del rescate, pero Jesucristo no dudó en pagarlo, ni le dijo al Padre, un momentico, Padre mío, Padre Celestial, qué pena, pero esa gente no me quiere, esa gente no me obedece, me pone objeciones a todo, ¿sí? Me difama, dice un poco de cosas de mí. Tú me pides que los ame de una manera tan absoluta que entregue mi vida por ellos. No, él no dijo nunca eso. Estoy seguro que el Padre dijo, ¿vas a dar tu vida por ellos? Y él dijo, sí, yo voy a dar la vida. Es más, eso fue simultáneo. Es la mente de Dios. ¿Y lo hizo qué? Lo hizo por amor. Entonces lo mismo es para nosotros como esposos. Y ese amor incluye varios aspectos. Vamos a verlos. Incluye primero que todo que vele y se preocupe por el crecimiento espiritual y por la santidad de su esposa. A veces no nos damos cuenta de eso. Y aquí nos dice que ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué hizo eso? Dice que la rescató para hacerla santa. Dice que Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Eso qué quiere decir? Que se espera que el hombre sea en su hogar de tal manera que presente a su esposa como santa, irreprochable, sin arruga, sin mancha. Por eso se trata de que el hombre debe ser el sacerdote de su hogar, porque así es como funcionan las cosas. Debe ser sacerdote, debe ser profeta, ¿sí? Debe hacer todas esas cosas. ¿Para qué? Para que cuando se presente su esposa delante del trono de Dios, la encuentre perfecta. ¿Sí o no? Maridos, ¿qué tanto estamos cumpliendo con eso? Sigamos, porque no tenemos hoy mucho tiempo para darle vueltas. También significa que el hombre debe ser esforzado en lograr el bienestar de su esposa. Dice, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposo se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Eso es algo que es fundamental. ¿Cuáles son las necesidades de tu esposa, marido? Tiene necesidades de salud, necesidades de alimento, de afecto. Tiene necesidades en muchos niveles. ¿Cuántas mujeres están enfermas? Y a mí a veces me ha pasado, tengo que reconocerlo, mi esposa está enferma y si no es porque ella me grita, estoy enferma. Digo, ay, qué pena, no me había dado cuenta que estabas malita. Porque eso es lo malo de los hombres, tendemos a ser como medio enfocados allá y como lo que está sucediendo a nuestros lados como que es como ruido de fondo, ¿cierto? Pero no, ese ruido de fondo puede ser tu esposa diciendo, auxilio, ayúdame. ¿Sí? Entonces, en vez de seguir orientados así, como caballos con esas ojeras que les ponen acá,
¿Sí? Nosotros debemos estar pendientes de la que va a nuestro lado. Si el Señor mismo dice que estamos unidos como en una especie de yugo, ustedes imagínense que uno de los dos bueyes de una yunta decidiera coger para un lado sin importarle que al otro buey una patica le cojea. ¿Qué va a hacer? Si él sigue en esa dirección, ¿qué va a pasar con el otro buey? Se va a seguir lastimando y se lastima más. ¿Y cuántas veces no nos pasa a nosotros los hombres eso? Pero no solo desde el punto de vista físico, está el punto de vista emocional. ¿Hace cuánto saliste con tu esposa hacia algún lado? ¿Sí? A un restaurante, a un paseo. ¿Sí? Yo tengo una costumbre, esto no es vanagloria, créanme que además yo recibo el beneficio. A mí me gusta viajar con mi esposa, a mí no me gusta viajar solo, sobre todo porque generalmente yo viajo a un congreso, a unas charlas, y en eso créanme que hay muchas tentaciones. ¿Sí? Entonces yo llevo mi vacuna. ¿Sí? Mi vacuna es, ay doctor, que lo queremos invitar a tal cosa. No siento, es que yo vine con mi esposa, entonces si es con ella, bien, si no, no me inviten. O les digo, no, es que yo voy a ir con mi esposa a tal lado. Pero de paso, yo llevo a mi esposa a una de las cosas que más disfruta en la vida, ir a la playa. Entonces yo me la llevo, ¿sí? Y eso es parte de la situación. Yo soy bendecido y ella es bendecida. ¿Sí? Entonces, maridos, no que es que hoy tengo que irme a conferencia, entonces tú te quedas en la casita solita y yo ya vuelvo. Y después llama y le dice, ayer vemos una película en que el Señor llama, ay, es que estoy en este viaje fuera de la ciudad, tengo que quedarme otro día más. Y la esposa, ¿sí? No, en este caso, si me tengo que quedar un día más, otro día más que mi esposa puede estar en la playa. ¿Ven? Y ella está feliz, yo estoy feliz. Y ella emocionalmente recibe un beneficio en sus necesidades, en la ropa. ¿Cómo está la ropa de tu esposa, marido? Bueno, por fuera se ve muy bien. Discúlpeme que me les meta al rancho. ¿Cómo está la ropa interior de tu esposa? ¿Por qué se rieron, señoras? Bueno, sigamos adelante. No me puedo extender mucho. Se trata de que somos una unidad, ¿sí? Ayer teníamos una ceremonia matrimonial, ¿sí? Una pareja muy hermosa aquí de la iglesia se preparó y todo, y ayer tuve la oportunidad de casarlos. Fue un matrimonio azaroso. Casi me destruyen el carro para llegar al lugar, pero bueno, ahí está el que quiera verlo cómo quedó mi carro, horrible. Pero bueno, allá llegamos. Y allá estuvimos bendiciendo a esa pareja que se casó. Y hacíamos la ceremonia con unas velitas, ponemos unas velas, y alguien dirá, ¿por qué ponen esos candelabros ahí? 2 velas y una vela en el centro. Ellos en determinado momento prenden la vela que representa a cada uno de ellos, prenden la vela central y apagan su vela. Eso es un símbolo que estamos haciendo, que ya no son más 2, sino 1. ¿Sí? Y esa es la intención. Y esa llama que alumbra, hemos dicho que queremos ser faro de luz. Y por eso era tan importante esa llamita que ellos habían prendido. Ellos tenían que entender que ellos ahora son luz que alumbra, luz que tiene una misión. ¿Y cómo lo van a hacer? Así. Es importante entonces que haya padres presentes, amorosos, que guían con sabiduría. Es preocupante una estadística, aquí no tenemos una estadística así, pero yo creo que debe ser igual o peor. Se sabe que el 90% de las personas, de los hombres que ingresan al sistema carcelario de los Estados Unidos, son producto de hogares que no tienen una figura paterna, o que la figura paterna es totalmente inadecuada. Extrapolémoslo acá. El porcentaje de hogares en Colombia en quienes la cabeza de hogar es una mujer en 2025, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, es de 55%. Es decir, más de la mitad de los hogares colombianos no tienen una figura paterna. Entonces, ¿a alguien le parece raro que haya tanta gente en las cárceles? Bueno,
¿Saben qué es lo preocupante? Que esa misma encuesta en el 2015 decía que los hogares cuya mujer era cabeza de hogar era del 36%. Vamos en 55%. O sea que en un lapso no muy grande, solo 10 años, aumentó en un porcentaje que yo soy muy malo para las matemáticas, pero más o menos se aproxima como un 30%, diría, en porcentaje de aumento tan grande. Es preocupante. ¿Cuáles son las implicaciones entonces? Vamos avanzando de esta lectura. Y fíjense que hemos hecho más énfasis en el marido que en la esposa, ¿cierto? Porque eso es la lectura. En la lectura el énfasis es más en el marido. Primero, el marido debe estar dispuesto a dar la vida por su esposa. Y eso incluye morir a sus deseos. No es solamente ponerle el pecho a una bala o a un cuchillo si toca defender a la esposa en determinado momento, sino que tiene que decir morir cada día a sus propios deseos, a su propio bienestar, a su propia conveniencia. Segundo, como el hombre cuida de su cuerpo, debe estar dispuesto a cuidar de su esposa en comida, vestido, techo, salud, incluyendo bienestar emocional. Tercero, no hay lugar al desprecio, al odio, al rencor, a la violencia, así como no lo hacemos con nuestro propio cuerpo, ni tampoco a ignorarla, a eliminarla de todas las actividades. Todo cuidado, cuarto, que debo estar dispuesto a dar para mí, se lo deberá a mi esposa. Y último, que al presentarse ella al tribunal de Cristo, debe presentarse totalmente aprobada. ¿Habías pensado alguna vez que eso es tu responsabilidad, esposo? Sí. Fíjate que eso ¿qué implica? Que si tu esposa algún día se presenta de manera inadecuada ante el tribunal de Cristo, el Señor la va a mirar y después me va a mirar a mí y me va a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué ella se presenta así? No tenía por qué haberse presentado así. Eso era tu responsabilidad. Se trata entonces de una disponibilidad, de una disposición tal al servicio, que podemos decir con justicia que la función del esposo es más sacrificada que la de su esposa. Pero en nuestra cultura actual se espera que la mujer sea sierva del marido. Y suena casi loco que el esposo sea siervo de su mujer. Pero es lo que dice el texto. Pregunta, ante un marido que vive esta dimensión de obediencia a Dios y que actúa de esta manera, ¿qué esposa temerosa de Dios no hará algo distinto a sujetarse? Vamos a ir concluyendo, dice el versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Recordemos que hemos dicho es unos a otros, unos a otros. En medio de una sociedad devastada por la violencia, esta es la respuesta para restaurar las heridas. ¿Y empieza por dónde? Por los hogares cristianos. Empieza por los hogares de esta iglesia. Así debe ser. Primero, es necesario que pidamos perdón a Dios, porque definitivamente no es la dimensión de familia que hemos vivido. No solo por generaciones, sino nosotros mismos. Y que el gran cambio que la nación necesita no empieza con el cambio de gobierno que nos gusta. Sí, empieza por el cambio en la familia. Y empieza por el cambio en la familia cristiana. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido para reflexionar en tu palabra. Primero que todo te pedimos perdón, Señor. En arrepentimiento venimos delante de ti, reconociendo que aún en nuestros hogares cristianos no hemos vivido en esta dimensión de tu palabra. Tanto esposos como esposas hemos fallado en el sometimiento mutuo. A cada uno de nosotros tú nos has hablado, Señor, y cada uno te pido que nos hagas revisar dentro de nuestro corazón, que expulguemos, de decirlo de alguna manera, para que entendamos
¿Cuál es la dimensión de nuestra falla delante de ti? Y en arrepentimiento, en saco y ceniza, decidamos hacer el cambio que necesita nuestra nación. Tú nos has pedido que las familias sean faros de luz. Queremos decirte, Señor, que ese faro de luz empieza por el sometimiento unos a otros en reverencia a Cristo. Declaramos, Señor, que las mujeres de la iglesia, de tu iglesia, estarán sujetas a sus maridos en todo, que serán dirigidas por sus esposos en amor, que sus esposos las amarán como Cristo amó a la iglesia, que darán su vida por ellas. Que viviremos, Señor, para que nuestras esposas vean suplidas sus necesidades en todo y para que ellas crezcan en la estatura que tú esperas de ellas para la presentación ante tu juicio. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.